El Señor les bendiga, amados hermanos. Es para mí siempre un honor, una bendición de parte del Señor poder compartir su palabra con ustedes. Estoy aquí en mi lugar donde tengo mi oficina, en la casa donde vivimos, y el Señor me ha provisto este rinconcito para donde medito en su palabra y oro. Doy gracias al Señor por la oportunidad de predicar. Quiero aclarar, es el mensaje del domingo pasado, que prediqué solo en alemán y que tampoco estaba programado para que yo lo predicara. Procuro tomar un domingo sin predicar en la iglesia, así que teníamos un invitado especial para el domingo pasado, que fue, el domingo 13 de marzo. Sin embargo, esa misma mañana del domingo, el pastor que iba a predicar con nosotros me informó que por razones de salud no podía venir. Y Dios me permitió compartir la palabra. Gracias a Dios había tomado tiempo con antelación para prepararme. Pues tuvimos el retiro pastoral la semana pasada y aproveché para comenzar a preparar mi corazón para el mensaje que iba a predicar este domingo que viene, que es 20 de marzo. Sin embargo, el Señor me permitió compartir esta palabra ya el domingo pasado, y este domingo que viene avanzaremos con la epístola a los Romanos. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre, te doy gracias por la bendición que me das de poder acercarme con tu palabra, Señor, allí donde mis hermanos están. Les bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Dame la gracia de hacerlo, Señor, guiado por tu Espíritu Santo, y que sean tus palabras hablando a nosotros el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije el domingo pasado, 13 de este mes de marzo, teníamos a un invitado que dirige él una agencia misionera que trabajan también en Rusia, en Ucrania y en Bielorrusia, además de otros países de Europa. Y uno de los reportes que definitivamente es de interés en este tiempo, porque queremos orar, queremos apoyar según el Señor nos lo permite, es la situación de la crisis que está pasando en Ucrania actualmente. Estuvimos orando por ello y para la gloria del Señor recogimos también una ofrenda para que la agencia misionera la canalice a la gente necesitada. Pero estos son los tiempos en los que vivimos, amados hermanos. Más bien dicho, ni siquiera hemos todavía salido de la pandemia y ya estamos enfrentando como humanidad una guerra que preocupa a muchos, una guerra que está afectando otra vez a todos, con la carestía del combustible, por ejemplo, y ese tipo de situaciones. La alimentación se está poniendo cara, y a veces nosotros desearíamos como creyentes que esto pasara, que esto fuera un mal sueño. Así creo que fue la actitud de muchos cuando la pandemia comenzó. Incluso escuché a muchos creyentes orando, reprendiendo la pandemia, que Dios pudiera cancelar la pandemia. Y créanme que Dios puede hacer eso. Pero Dios permite que pasemos por aflicciones, por dolores. Como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la diferencia. El Señor no nos dice que no vamos a pasar por dificultades, por momentos duros, sino nos dice y nos promete que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar, nos va a auxiliar y nos va a dar, por supuesto, su perspectiva de las cosas. Hace un tiempo estábamos en un retiro y un hermano nos alentaba con una frase que dice: hay que aprender a mirar de frente la dureza de los tiempos, la seriedad de los tiempos. Hay que aprenderla a mirar también con seriedad. No hay que huir de la situación que se está viviendo.
y si huimos es para refugiarnos en el Señor, aumentar nuestra confianza en Él. La palabra del Señor está hoy en Marcos capítulo 8, versos 31 al 33. Quiero leer el texto, y es un texto muy decisivo, hermanos, porque estos primeros 3 versos marcan la segunda parte del Evangelio según San Marcos. En la primera parte Jesús se da a conocer, los discípulos le conocen y le comienzan a seguir, y en esta segunda parte el Señor comienza a hablar de su propio sufrimiento, pero también del costo de seguirlo a Él, que no es ningún asunto sencillo. También estoy meditando con un grupo celular en el Evangelio de Juan, y ese punto de inflexión lo encontramos en Juan capítulo 6. Ambos relatos, tanto lo de Marcos capítulo 8 que vemos acá como en Juan capítulo 6, se dan después de la alimentación de los 4,000. Allá es un mensaje que Juan nos registra muy bello acerca de Jesús como el pan de vida. Yo siempre pensé, pero ese es un mensaje tan bello, porque la gente al final termina diciendo que esa palabra es dura, y dice la palabra ahí en Juan capítulo 6, al final, que muchos dejan de seguir al Señor Jesucristo. Y el Señor incluso se vuelve a los 12, ahí es donde les pregunta, ¿queréis iros vosotros también? Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Aquí encontramos al Señor Jesucristo anunciando con claridad acerca de su muerte y resurrección, como vamos a leer Marcos 8, 31 al 33. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y vemos, hermanos, que el sufrimiento, nos va a decir el Señor a través de esta enseñanza y en lo que resta del Evangelio de Marcos, el sufrimiento o los sufrimientos son parte integral del discipulado. El Señor Jesús, dice la palabra, que habla con claridad acerca de su sufrimiento futuro con la muerte, el rechazo de los líderes de Israel, pero también habla de su gloria cuando Él va a resucitar. Eso no lo debemos perder de vista. Dice la palabra que Él, como el Hijo del Hombre, debe sufrir mucho. Es necesario, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, sufrir. Y es que, amados hermanos, definitivamente los creyentes en el Señor tenemos la actitud de que a veces tenemos la actitud de que el sufrimiento no debería ser parte de nosotros. Pero recuerde, amado hermano, hermana, que vivimos en una humanidad caída y los sufrimientos están a la orden del día y ni siquiera sabemos dónde o de qué manera nos va a asaltar la siguiente crisis. Y si no es una crisis como las que estamos viviendo hoy en día, tan pronunciadas a nivel mundial, pueden ser crisis individuales que no son fáciles de sobrellevar. Y el Señor Jesucristo dice, es necesario padecer mucho. Ni siquiera dice padecer un poco. El apóstol Pedro nos consuela con esas palabras en su epístola, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero el Señor dice padecer mucho, y además dice ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto
ser desechado, padecer mucho, ser desechado hasta la muerte. Hermanos, el panorama es difícil y la palabra del Señor dice que todo esto lo decía claramente, dice el verso 32, pero igualmente con claridad hablaba él al final, dice que también le era necesario resucitar después de 3 días. Recuerden que esta es una de los puntos que el Señor le dice a los escribas y fariseos que ya están como persiguiendo, cuestionando lo que siempre lo han cuestionado porque no han creído a su palabra. Les dice que no le va a ser dada más señal a esta generación, sino la señal del profeta Jonás, que es que el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y también que había de resucitar. Esa es la señal del profeta Jonás, lo que el Señor dice acá, ser muerto y resucitar después de 3 días. Y dice que esto lo decía claramente. Y los discípulos, como lo decía claramente, lo están entendiendo. Pero como suele pasarnos a los seres humanos, no siempre entendemos las cosas en su plenitud. Probablemente los discípulos, como vamos a ver en la respuesta de Pedro, se detuvieron en los sufrimientos y la muerte del Señor. Y dejaron de ver que también les dijo que iba a resucitar después de 3 días, porque más adelante leemos en los evangelios que ellos entendieron lo de la resurrección hasta que el Señor había resucitado. Y es increíble, pero a veces nosotros podemos estar escuchando la palabra de Dios y cuando entramos en shock, cuando nos da miedo, cuando nos ponemos tensos, dejamos de escuchar el resto y dejamos de entender todo el consejo del Señor. Así que lo vemos en la respuesta del apóstol Pedro en el verso 32. A pesar que el Señor hablaba claramente de estas cosas, hay una respuesta que vamos a ver en el siguiente verso, que está influenciada por el mismo Satanás. Pedro entonces responde al Señor Jesucristo y pone de manifiesto su manera de pensar, que es lo que el Señor va a reconvenirle a él mismo. En el verso 32 dice: entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Es decir, al otro texto dice, le empezó a reprender. Podríamos traducir, empezó a corregirle, a decirle, no, pero hombre, no hables así de ti, lo dice, ¿verdad? En otro de los evangelistas, que no piense así de sí mismo, que recapacite, que lo que está diciendo. El Señor Jesús no habla palabras vanas. Cuando el Señor habla, lo ha dicho Él, habla lo que el Padre le ha entregado para decir, y no está hablando de sí mismo, sino que está revelando la voluntad del Padre, aunque a veces esa voluntad y esa palabra sea difícil. Y Pedro, humanamente hablando, está tratando de corregir al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tratamos incluso de corregirle la plana a Dios, ¿verdad? En nuestro propio orgullo humano, a veces ni nos damos cuenta, pero tratamos de echarle la culpa a Dios. ¿Se acuerdan de Adán, verdad? Cuando él peca, primero no asume su responsabilidad. Es un problema muy serio nuestro que no asumimos a veces nuestra responsabilidad, nuestra culpabilidad para confesar nuestro pecado, sino que Adán dice, la mujer, pero no se queda ahí, sino la mujer que tú me dices. Y en un sentido le está echando la culpa a Dios. Hablaba recientemente a raíz de la crisis actual en Ucrania y la invasión rusa a esta nación, a este país en la guerra, con un hermano acá en Alemania, y él me decía, pero la culpa la tiene Dios, decía él, ¿verdad? Porque Dios nos dio la libertad de elegir. Bueno, total, hermanos, que nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, y eso es un problema muy serio, sino que procuramos trasladar las culpas a otros. Pedro está aquí, en este caso,
tratando de persuadir al Señor Jesucristo, tratando de explicarle. Y nosotros a veces, como decía, en nuestro orgullo, nos ponemos en contra de la realidad y queremos corregir la realidad a veces en nuestra pura imaginación, porque la realidad no se puede cambiar. Como unos hermanos, por ejemplo, al inicio de la pandemia dijeron algo así como: cancelo esta pandemia en el nombre de Jesús. Bueno, eso es huir de la realidad. Eso es no tener los pies sobre la tierra. Cuando yo enfermé de cáncer ya he dado ese testimonio, pero no me cansaré de decirlo porque el Señor me sanó, porque Él quiso. Pero cuando yo estaba enfermo había gente que me decía: hermano, usted declare que ya no está enfermo. Cancele esa enfermedad. Y era bien intencionada la gente, pero el problema, hermanos, es que nosotros a veces no queremos aceptar la realidad de las cosas. Y nos olvidamos que el Señor lo que nos ha dicho es que cuando pases por las aguas y por el fuego, yo estaré contigo. La promesa del Señor es su presencia con nosotros. No está diciendo que siempre nos va a ir bien, como unos cánticos que dicen ahí, todo va a estar bien, ¿verdad? Como consolando. Es necesario mirar a la cara la seriedad de los tiempos, mirar claramente, hermanos, la seriedad de los tiempos y no dejarnos desviar, porque entonces aquí viene el problema, y es que Satanás comienza a trabajar en nuestra mente. Por cierto, en la segunda parte y en la respuesta del Señor vamos a ver ese problema. Pero hay un detalle aquí que no hay que pasar por alto. En el verso 29, de aquí mismo de este pasaje, pero mire, habrá sido hace unas horas quizá, o hace un par de días, pero en el verso 29 dice el apóstol Pedro, él le dijo, porque le dice el Señor a los discípulos, verso 29, entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y en Mateo encontramos más amplio ese relato, en Mateo capítulo 16, ahí por el verso 13 en adelante. Pero entonces Pedro le dice, verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora mire cómo funciona la vida espiritual, porque Pedro acaba de recibir, dice el Señor Jesús, acabas de recibir una revelación celestial del Padre. Y esto, como digo, es unas horas antes de este diálogo, de este siguiente diálogo. Y aquí hay un problema, hermanos, que a veces cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, un entendimiento del Señor, podemos caer en orgullo. Y la palabra también dice que antes de la caída está la altivez de corazón. Fíjese qué delicado es el mundo espiritual y nuestra conducción en la verdad del Señor. Porque este Pedro ahora dice, bueno, ya que yo recibo revelación directa del Padre de los cielos, porque Jesús lo acaba de decir, pues. Entonces yo ahora voy a corregir al Señor Jesús porque lo que Él está diciendo no está bien. Y Él me tiene que escuchar porque, pues sí, pues yo ya hablo con Dios. O sea, Dios ya me habla directo a mí desde el cielo, así que vamos a tomarlo aquí aparte y lo voy a corregir. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. El orgullo es peligroso. ¿Y qué pasa? Que en nuestro orgullo o en nuestra ansiedad, porque cuando Jesús dice voy a morir, voy a sufrir mucho, puede que le haya entrado preocupación en el corazón a los discípulos. Y si Él va a sufrir, ¿qué va a pasar con nosotros? O en el orgullo, ¿verdad? Dios me revela a mí, entonces yo tengo que corregir aquí el asunto. Hay un problema y es que Satanás comienza a actuar en tu mente. Lo vamos a ver claramente en el verso 33, donde Jesús dice en el verso 33 de Marcos 8, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, tome en cuenta, he dicho más de una vez sobre este pasaje,
Pedro no se llama Satanás, ¿no? Pero lo está viendo a él. En el otro texto de Mateo dice que lo ve a los ojos y le dice: apártate de mí, Satanás. Lo que le está diciendo claramente el Señor Jesús a Pedro es: Satanás está influenciando tu manera de pensar. Y es que, hermanos, Satanás tiene unas estrategias que a veces no logramos nosotros mismos comprender. Pero cuando tú estás en orgullo, por eso dice la palabra, cuando tú vives una vida orgullosa, pues después viene la caída. Es decir, el enemigo se aprovecha de eso. Cuando tú vives en ansiedad, y quiero llevarles a ese pasaje porque es Pedro el que nos habla de esta manera. Ahora, corregido por el Señor Jesucristo, que le dice: apártate de mí, Satanás, y Pedro tiene que reconocer que ha caído en una trampa del enemigo. Eso, por supuesto, no lo vamos a ver en detalles, no lo dice el texto acá en estos evangelios, pero Pedro mismo va a decir en su epístola, en su primera epístola, vea conmigo, Primera de Pedro capítulo 5, versos 7 y 8. Pedro está hablando de la ansiedad, de las preocupaciones que nos ocupan. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, la ansiedad, ¿no es cierto?, es un sentimiento duro. Es un sentimiento difícil y lo hemos probado en este tiempo de pandemia. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si se muere uno de mis seres queridos? Esas son las preocupaciones más grandes que la gente ha tenido en este tiempo. Otras preocupaciones: ¿y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Y qué pasa si ya no puedo responder a mis obligaciones financieras? Ansiedad, hermanos. La ansiedad empieza a invadir nuestro corazón, las preocupaciones. Y el apóstol dice acá: echen toda su ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de vosotros. Él está cuidando de ustedes. Pero no se queda ahí. Mire lo que dice el verso 8, que es lo revelador aquí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Seamos sobrios, dice Pedro. El Pedro que era arrebatado. Recuerde que el nombre de Simón significa una caña que es llevada por el viento a donde sea. Y cuando el Señor le dice: tú, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Tú eres Pedro, le va a decir él. Le va a cambiar el nombre. Pedro es una piedra, es una roca firme, ya no llevado por el viento. Y Pedro ahora ha desarrollado su carácter cuando escribe esta carta a las iglesias como un anciano ya no es el hombre de mediana edad probablemente que el Señor Jesús conoció, que aún tenía mucha energía, mucha fuerza y quería hacer las cosas por su mano. Él nos dice ahora ya como un anciano: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es que él tiene en mente en el capítulo 5 de aquí de su primera epístola al rebaño del Señor. Ahí habla de los pastores, ¿verdad? Desde el principio del capítulo 5. Pero nos dice a nosotros que debemos mantenernos también en obediencia los unos a los otros y ser sobrios, porque hay un adversario que anda buscando a quien devorar. Así que él se mantiene en la figura del rebaño. Imagínense cuando viene ese lobo o una fiera salvaje y quiere devorar a las ovejas. Va a haber pánico, va a haber miedo, va a haber ansiedad. Pero dice: Él tiene cuidado de vosotros. No dice la Escritura: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No dice el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. Cuando la palabra dice: Él cuidará de vosotros, Pedro nos da la razón por la cual nosotros podemos estar tranquilos. Aunque se tambalee la cosa a nuestro alrededor, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Esa confianza es real para un hijo del Señor.
El proverbio dice que el malo huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está, dice, reposado como un león, está tranquilo porque está guardado por el Señor. Ahora, el problema, amados hermanos, no es el sentimiento de la ansiedad, el cual vamos a experimentar una y otra vez. El problema es que nos quedemos ahí, porque después de la ansiedad viene la depresión, donde ya tú sientes que es imposible salir del problema, porque uno se queda ensimismado. Por supuesto que nosotros no podemos solucionar los problemas de este mundo, pero tenemos un Dios. Por eso entonces nos va a aconsejar el apóstol Pablo en Filipenses 4, que nosotros debemos a conocer nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, dice, sino oren, encomienden al Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, fíjese qué importante, en Cristo Jesús. Porque entonces viene el diálogo del Señor y seguimos en Marcos capítulo 8 con el apóstol Pedro, y entonces le dice cuál es su problema. Ahora sí está hablando con Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Poner la mira, aquí la palabra es decir, tú no estás pensando en las cosas de Dios. Tú no estás viendo a Dios, tú estás viendo las cosas humanamente. Tú estás hablando de cómo estás hablando así de ti mismo, que te va a pasar un daño, etcétera. Tú no estás viendo las cosas de Dios. Y cuando tú no miras las cosas como Dios las ve, porque la palabra del Señor también Pedro nos va a decir, ¿verdad? Ahí mismo en 1 de Pedro 5, que el Señor al que se humilla lo exalta. Humillaos pues, ¿verdad? Dice él, mire como decía un hermano, para que no piensen que voy a estar inventando, en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Porque esto fue lo que Pedro ya no vio, que después del padecimiento del Señor venía la resurrección, y nos lo evidencian los evangelios cuando al final, cuando el Señor resucita, dice, entonces entendieron que iba a resucitar. A veces es casi increíble esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos huyan detrás de lo humano y dejen de ver a Dios, que en nuestra mente dejemos de ver a Dios, tampoco vamos a entender los caminos del Señor. Con humildad debemos de reconocer, como nos dice Isaías, la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, que los caminos del Señor son más altos que los nuestros, y asimismo sus pensamientos. Amados hermanos, pero debemos meditar constantemente en el Señor, poner la mira en su palabra. Cuando nosotros revisamos la palabra del Señor, no nos debería sorprender lo que está pasando. A mí me ha fortalecido sobremanera, por ejemplo, que parte de estos mensajes que hemos llevado en esta serie está en los Salmos, pero también en Isaías, donde se habla de los juicios de Dios por un lado, y en los Salmos del sufrimiento, de las injusticias. Y es muy fortalecedor, digo, porque la palabra nos alumbra el entendimiento y nos muestra que el Señor juzga a las naciones, por ejemplo, en Isaías y en los Salmos, que es la expectativa y la petición del salmista, como miramos al final del capítulo 9, que las naciones aprendan y entiendan que solo son hombres, que no son dioses, que no pueden hacer lo que quieren, aunque actúen con ese orgullo. En la oración del salmista está que el Señor haga valer su justicia, y Él lo va a hacer. Recuerde que la palabra del Señor en Isaías se habla con claridad del día de Jehová. El día de juicio es ese. Y cuando Dios permite estas guerras entre las naciones, como vemos en los profetas, es Dios ejecutando juicios, y que en ese sentido puede llamar a estos gobernantes malvados, incluso sus siervos, porque los usa para ejecutar juicios. Pero, ojo, después el Señor va a juzgarlos a ellos mismos por las maldades que han hecho. Recuerde que todos hemos pecado, Romanos 3,
y estamos separados de la gloria de Dios. No hay justo ni un uno. Y el justo por la fe vivirá. Eso fue cierto en el Antiguo Testamento y sigue siendo cierto hasta el día de hoy. El justo por la fe vivirá. No se crea la propaganda de que en este mundo están los buenos y los malos y que los buenos siempre le van a ganar a los malos. Pero la palabra de Dios sí nos enseña, la palabra del Señor sí nos enseña que el Rey de Reyes y Señor de Señores un día dirá, ya basta, y va a venir a esta tierra a juzgar a las naciones, a corregirlas con vara de hierro, porque son estas naciones orgullosas como muchachitos rebeldes, engreídos, que piensan que pueden hacer lo que quieren, pero van a venir a ser corregidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que en medio del sufrimiento que el Señor le está hablando a los discípulos, hay gloria de resurrección. Pero si a ti te da pánico el sufrimiento, ya no vas a poner tu mirada en la gloria que ha de manifestarse. Y eso es parte, hermanos amados, de lo que tenemos que tener en mente cuando nosotros caminamos en el Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, autores como el apóstol Pablo nos van a decir, entonces me voy a gloriar en las tribulaciones. Pero hay hermanos que no logran combinar el sufrimiento y la gloria. Mire lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué precioso, ¿verdad? Hay una gloria, pero el pánico de las aflicciones presentes nos hace borrar la perspectiva de Dios y ya no pensamos en las cosas de Dios, como le reprende el Señor a Pedro acá, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿No es cierto? Mateo 6. Ustedes no se afanen por las cosas. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Y cómo le voy a hacer? Porque Dios dice, sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Pero después de darnos el ejemplo de las aves, de los lirios del campo, nos dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, amados hermanos, estemos con nuestra mente puesta en el Señor. Quiero cerrar con este precioso pasaje que encontramos en Isaías 26, porque Isaías, como he dicho, nos habla de los juicios del Señor, pero en medio de los juicios del Señor hay un pueblo que espera y confía en el Señor, y eso deberíamos ser nosotros también. Isaías 26 del 3 al 4. Leemos en la palabra del Señor: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y con este texto quiero despedirles este día. Por cierto, con mi esposa cantamos este canto el domingo y lo voy a entonar aquí el canto. Está en el himnario de Celebremos su Gloria, para los que conocen el himnario, el número 376, pero es el mismo texto ahí de Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está
la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. Gracias, bendito Padre Celestial. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti y solo en ti. Y te damos gracias porque tú, Señor, nos guardas en tu paz. Cuando el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Señor, te decimos hoy, queremos recibir tu paz. Y nuestras preocupaciones, aquellas cosas que nos afanan, las traemos delante de ti. A nuestra familia, Señor, especialmente a nuestros hijos, nietos, nuestros padres, a los que tienen el gozo de tenerlos, o abuelos. Traemos delante de ti nuestras necesidades prácticas como la alimentación, el techo y estas cosas, Señor, que ocupan a los seres humanos. Las traemos ante ti porque tú eres nuestro pastor. Tú cuidas de nosotros. Gracias, amado Padre, por ser tan glorioso, por ser tan magnífico y por estar con nosotros para guardarnos. Danos, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones no se impacienten ni vayamos detrás de las ansiedades, sino que confiemos en ti, para que también seamos librados del maligno, que quiere desviar nuestros pensamientos de ti, y dejamos de ver tu gloria en medio de los tiempos que vivimos, Señor. Porque tu palabra dice también, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti será vista la gloria de Jehová. Gracias por tu palabra en Isaías 60. Te alabamos, Señor, te bendecimos y gracias por mis hermanos. Dales paz y bendición en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. En el nombre del Señor sigan apoyando, bendiciendo, orando por la crisis que estamos viviendo. Como dije el domingo pasado, nosotros recogimos una ofrenda para la gente que está sufriendo en Ucrania, y hay muchas formas en que se puede ayudar no solo a ellos sino a otros inmigrantes. En Sudamérica conocemos esa crisis constante desde hace décadas ya de los inmigrantes que van huyendo hacia el norte de Centro y de Suramérica, y siempre el Señor nos va a dar la oportunidad de apoyar al que está en aflicción. Probablemente usted mismo vivió esa realidad y ahora el Señor le usa para bendecir a otros. Así que un abrazo en el nombre del Señor, fortaleza en todo tiempo, y que el Señor use esta palabra para guiarle a usted a descansar, a confiar en Él y a recibir la paz que solo Cristo Jesús le puede dar. Muchas bendiciones.